Bienvenida, iglesia, a este tiempo en el que juntos vamos a adorar al Señor. Nos hemos encontrado en este lugar para adorar su nombre, para exaltarle, glorificarle y juntos aprender de Él en este día. Yo te invito a ti y a aquellos que nos ven a través de las redes sociales en este día, reciban una bendición especial de la Iglesia Belén. Y juntos desde tu casa, acompáñanos a adorar al Señor, acompáñanos a glorificar su nombre, porque este es el tiempo de adorarle, de exaltar y de glorificar su nombre. En Apocalipsis 22 nos habla acerca de un río en sus primeros versículos, un río que sale del trono de Dios y que este río es para sanidad y libertad de cada uno de nosotros. En esta hora tú y yo vamos a experimentar estar en ese río, el río de la presencia de Dios. Y mientras cantamos y adoramos su nombre, ese río va a traer sanidad a tu vida y a mi vida y nos va a dar gozo, alegría y paz. Por eso te invito, puedes levantarte y levantar tus manos, alzar tu voz en esta hora. Juntos vamos a cantar al Señor y vamos a glorificar su nombre. Aleluya. Juntos vamos a danzar en este río del Señor. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. En el río
en el río de la alabanza y de la adoración. Es por eso que yo te invito a que juntos sigamos adorándole y sigamos exaltando esa gracia que viene de Dios. Y por esa gracia tú y yo estamos aquí hoy.
Calvario y nos dio redención, nos dio salvación. Y Él es nuestra fortaleza. A través de ese sacrificio en la cruz, Él nos ha dado sanidad, salvación, pero tenemos la fortaleza de Él cada día para poder caminar en este tiempo en el que estamos viviendo con dificultades. Pero Dios ha sido nuestra fortaleza. Él es nuestro Señor. La gracia de Él que se derramó para darnos vida, para darnos gozo. A esa es hoy a quien le adoramos a Él. Es a Él a quien le cantamos y le decimos: tú eres nuestra fortaleza, Señor. Gracias, oh Rey. Te adoramos en esta hora, Señor. Levanta tus manos, cierra tus ojos allí en el lugar donde estás y expresa a nuestro Dios esta adoración. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Sí, tú eres una vez más. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres Señor,
eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Él es la gracia que te levantó, el nombre que te restauró, iglesia. Amigo que hoy nos ves a través de las redes sociales, tal vez puedes estar atravesando un momento de dificultad en tu vida. Puede ser de salud, económico o un empleo, no sé. Tal vez puedas estar diciendo: estoy en el suelo, no tengo fuerzas de levantarme, no encuentro un soporte donde agarrarme y poder luchar. Hoy te digo que Él es esa gracia que se derramó, que Él es esa gracia que abunda para darte la vida, para darte la solución, para darte sanidad, para traer alegría, gozo a tu corazón. En esta hora te pido que te levantes donde estás y le digas al Señor: necesito de esa gracia que me levantó, ese nombre que me restaura. Hoy necesito, hoy lo necesito en mi vida, en mi corazón. Hoy necesito que venga sobre mí y me llenes de esa gracia para poder levantarme y restaurar y decir: tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad nunca fallará. Eres, Señor, mi fortaleza. Puedes decirlo a Él, puedes cantarlo a Él en esta hora y glorificar así juntos su nombre. Gracia que me levantó, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido gracia que me levantó, nombre que me restauró, ha sido gracia que me levantó, nombre que me restauró, ha sido dile gracia que me levantó, nombre que me restauró, ha sido Él ha sido fiel. Tú En has cualquier sido fiel. circunstancias ha sido fiel. Señor, ha sido fiel en cada causa, en cada vida. Él ha sido fiel. Nunca fallará. Siempre estará a nuestro lado. Siempre nos sustentará, nos guiará con la diestra de su justicia. Y cuando Él dice que es con la diestra de su justicia, te está diciendo y me está diciendo: es con mi mano poderosa que yo te tengo y no te soltaré, no te dejaré, no te abandonaré, porque yo soy tu fortaleza, te dice el Señor en este día. Puedes glorificar su nombre, puedes exaltarle, adorarle allí donde estás, porque solo Él es digno de la adoración y solo Él merece toda la gloria y la honra y el honor.
digno de ser adorado. Él está en medio de la congregación de los que le adoran. Y en eso estamos tú y yo, adorando su nombre. Por eso puedes tener la plena convicción que Él ha estado en medio de nosotros. Aleluya. Y ahora no quiero que te quites de allí donde estás, porque viene un tiempo precioso, un tiempo en el cual el Señor va a hablar a tu vida y a mi vida. Aleluya. Dios en estos tiempos está buscando familias temerosas de su nombre, familias que le honren, familias que exalten la grandeza de Dios. Quiero que podamos orar juntos y que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes y sus familias. Padre amado y Dios todopoderoso, recibe la gloria y la honra. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia, Señor. Hemos exaltado tu nombre. Ahora, Señor, habla a nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos ministre con poder. Padre, en el nombre de Jesús, proclamo cielos abiertos, Señor, mientras tu palabra es predicada, oh Dios. Atamos, oh Dios, toda oposición, toda fuerza contraria, en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 16, versículo 6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Bendito sea el nombre de Dios. Yo he titulado esta enseñanza: el temor de Dios trae bendición. Quiero decirte que este mensaje que voy a compartir casi que no nos gusta escucharlo mucho, ya que nos confrontan con Dios y nos confrontan con su palabra, y mucho menos al hacedor de maldad. Al diablo no le gusta que se predique este tipo de mensaje en estos tiempos. Quiero decirte que cuando se está en el mundo y sus propuestas, todo es válido para el ser humano. En el mundo somos atraídos por las tentaciones. Somos atraídos en este mundo pecaminoso, practicantes del pecado. El libro de Gálatas en el capítulo 5, versículo 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire qué cantidad de cosas se practican en el mundo. Esas son las propuestas y de allá venimos muchos, pero hemos sido lavados por la sangre del Señor. Hemos sido lavados por la palabra que el Espíritu Santo ha traído a nuestros corazones. El Señor ponía una inquietud en mí, y era de que el temor de Dios se estaba perdiendo en las iglesias, que se estaba perdiendo el temor hacia el bendito nombre de nuestro Dios. Atraídos por las tentaciones, atraídos por el pecado, no importando las consecuencias de este. O sea que este mensaje es una alerta a nunca perder el temor de Dios. Y es que los principios de Dios
no son negociables con nada del mundo. Estamos llamados entonces a la consagración de nuestros pensamientos y a afirmar nuestros corazones en el Señor. Afortunadamente, Dios conoce nuestras vidas y sabe todo de nosotros. Y si Él sabe todo de nosotros, ¿por qué entonces nos escondemos del Señor? La historia bíblica enseña que Adán y Eva, cuando fueron descubiertos por Dios, ellos se escondieron. Pero tenemos un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve de nosotros. El profeta Jeremías, en el capítulo 17 y el versículo 10 dice: yo, Jehová, que escudriño la mente. Mire lo que hace Dios. O sea que Dios mira más allá que nosotros. Escudriño la mente. O sea que Dios observa aún nuestros pensamientos. Dice que prueba el corazón. En una ocasión Dios probó al pueblo de Israel. Dice Dios en la palabra, para ver lo que había en su corazón. ¿Y para qué Dios escudriña la mente y el corazón del hombre? Precisamente, dice la palabra, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios, mis amados, Dios todo lo sabe de nosotros, aún nuestras lágrimas, nuestras flaquezas, nuestras necesidades. Dios todo lo sabe de nosotros. Hay un texto en la palabra que aún las intenciones de nuestro corazón, cada acción nuestra, Dios la conoce. Y mire cómo hace el Señor cuando su palabra es predicada o enseñada. Quedamos al descubierto de ella. El escritor de Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada se le escapa al Señor. Cuando la palabra dice que ella es viva, es porque da vida a todo el que la recibe, a todo aquel que abre su corazón al Señor. Y cuando dice que es eficaz, es porque ella no falla, que ella cumple los propósitos por la cual Dios la envía. La palabra nos descubre tanto lo que somos como lo que hacemos. Dios lo sabe todo de nosotros, porque Dios es un Dios todopoderoso y Él mira las intenciones del corazón del hombre. Hablando de esto, un hombre daba regalos a una joven, y esto lo hacía quizás en apariencia, tal vez sin ninguna intención. Pero un día este hombre quiso que la joven le devolviera todos los favores que le había hecho. Las intenciones del corazón de este hombre. Sabe que Dios, cada pensamiento, cada accionar, Dios sabe cuál es la intención de nuestro corazón. Eso quiere decir que estamos ante un Dios todopoderoso, ante un Dios que merece toda gloria y toda honra. Pero, ¿qué es el temor de Jehová? La misma palabra de Dios, yo creo que da la definición más precisa que podamos encontrar. Proverbios capítulo 8 y el versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino.
Aborrecer el mal. Eso es el temor de Jehová. Y yo creo que desde el día en que cada uno de nosotros recibió al Señor, allí el Señor puso temor en nuestros corazones. Ese temor que se traduce en algo así como el respeto hacia Él, el respeto hacia su nombre. Es cuando reverenciamos el nombre de nuestro Dios. Aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Yo creo que es un buen indicio de que nosotros somos temerosos de Dios. Ante las propuestas que nos hace el enemigo, a través de toda tentación, cuando nosotros rechazamos esas ofertas, yo creo que allí hay temor de Dios. El temor de Dios, yo creo que hay que practicarlo, hay que ejercitarlo todos los días de nuestras vidas. Cuando Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Sabe que la culpa del pecado se nos quita por la misericordia y la verdad de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. A eso vino Él a este mundo. A eso vino, a redimir al hombre del pecado. Y no es por medio de sacrificios legales. Entonces el poder del pecado se quebranta en nosotros por medio del temor de Dios. Cuando una persona empieza a apartarse del mal, cuando una persona o un creyente no acepta lo que el enemigo le propone, yo creo que es un hombre temeroso de Dios. Es la única manera de cómo nosotros nos apartamos del mal. Y una de las cosas que el Señor ponía en mi corazón es que muchas veces abusamos de las misericordias de Dios cuando persistimos en hacer las cosas que a Él no agradan. Yo creo que Dios está buscando hombres y mujeres temerosos de su nombre. Yo creo que en estos tiempos debemos retomar estas cosas. El sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario es algo que nos debe llenar de esperanza, y allí podemos alcanzar esas misericordias de Dios, porque Él ha quitado el pecado de nuestras vidas. Juan el Bautista dijo algo bien interesante acerca de Jesús. Jesús bajaba hacia el río Jordán, y cuando Juan el Bautista le vio, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El acto misericordioso más grande y evidente fue su sacrificio en la cruz del Calvario. Y Cristo es la verdad más alta y sublime que existe en medio de los hombres, porque para eso trajo Jesús el evangelio a esta tierra, por su misericordia y su verdad. En el corazón nuestro, allí el Señor deposita ese temor. Desde el primer día en que le recibimos, cuando recibimos esa palabra que nos predicaron y abrimos el corazón, allí el Señor puso temor para reverenciar nosotros su grande nombre. Salomón, un hombre que después que tuvo en evidencia todo lo que quiso experimentar sobre esta tierra en su vida personal, luego que dio rienda suelta al pecado, a la idolatría, a la fornicación, al adulterio, dice la palabra que él sintió fastidio de todas esas cosas y dijo algo bien interesante. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón,
y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Si bien Dios creó al hombre a su libre albedrío, no obstante, Dios juzgará a cada uno conforme a las obras que hemos hecho en esta tierra. Salomón en sí quiso agradar su corazón, pero al final hizo una de las reflexiones más grandes de la sabiduría que le dio el Señor. Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 13. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón, un hombre dotado por Dios, pero que en un momento de su vida le dio un rumbo diferente al que Dios le había mandado. La experiencia de este hombre hoy nos sirve a nosotros para que también el pecado nos fastidie, para que nosotros podamos apartarnos del mal y especialmente ante las propuestas que hace el enemigo. Con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Con todo esto, mis hermanos, vale la pena volverse a Dios de todo corazón. Cuando respetamos a Dios, Él se vuelve a nosotros y tiene misericordia de nosotros. Dice la palabra que Él es amplio en perdonar y grande es su misericordia. Aún sus misericordias son nuevas cada mañana. Estaba pensando de por qué Dios es tan misericordioso. Y estaba reflexionando y venía algo que creo que era del Espíritu Santo, de que la esencia de Dios, que es su gran amor, y los tres grandes atributos de Él, su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia, eso le permiten a Dios sus grandes misericordias. Y aún dice la Biblia que son nuevas cada mañana. Sabe que Dios conoce la condición del hombre. Dios sabe que somos frágiles, que somos polvo, que somos hechura de barro. Y por eso Él es amplio en perdonar y amplio en misericordias. Apartarse del mal implica entonces que ante las propuestas del enemigo, lo mejor es huir, lo mejor es apartarse del mal. Saben que las tentaciones hacia los hijos de Dios quizás son diarias, pero hay un ejemplo muy diciente en la palabra. Cuando José recibió la propuesta de la esposa de Potifar, José reaccionó de una manera bien especial. Génesis 39:7 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. ¿Y sabe qué hizo José ante tal propuesta? Dice la Biblia que huyó del lugar. Y si José huyó, ¿cómo nosotros no podemos huir también? No podemos jugar con las tentaciones del enemigo. Y en este texto podía entender algunas cosas. Y es que el tentador le ha puesto la mirada a muchos, a miembros de la iglesia, con el propósito de hacerles pecar. Y ante el pecado lo mejor es correr, lo mejor es huir. Aún lo mejor es decirle que no. Al pecado hay que decirle eso. Con la ayuda de Dios podemos alcanzarlo. Dice allí que puso la mirada en José. Sabe que desde Adán y Eva el diablo ha puesto la mirada en los hijos de Dios. Y desafortunadamente
muchos han cedido a las tentaciones en estos tiempos. Han cedido al pecado. Y la mujer le dijo, duerme conmigo. Esto es, muchos han abrazado al pecado, duermen con el pecado, le han consentido. Yo creo que esto es una reflexión para nosotros en estos tiempos. Yo creo que ya hemos avanzado mucho en el Señor y creo que vale la pena de reaccionar como lo hizo José. Y sabe que encontré una razón del por qué muchos están perdiendo el temor de Dios. Muchos creyentes y otros que están siendo tentados y han cedido a las tentaciones. Y es una razón bien grande que quiero compartirte, porque esto lo trajo el Señor en un momento en que oraba por esta enseñanza. Y la razón es que muchos se han descuidado. Muchos han descuidado sus vidas espirituales a consecuencia de la pereza espiritual, a consecuencia del conformismo. Los devocionales a nivel familiar, los devocionales a nivel personal, la lectura de la palabra, quizás el conformismo en que hemos entrado. Sabe que algo grande se ha perdido, que el Espíritu Santo traía a mi corazón, y es esa oración en el secreto con el Señor. Esto le ha permitido a muchos descuidarse y así ceder a las tentaciones y que están perdiendo el temor de Dios. Siervos y siervas del Señor, buscad el temor del Señor, buscar el temor de Jehová, los principios de Dios, lo que Él nos ha dado en su palabra, no pueden ser negociables por nada del mundo, porque estamos ante un Dios santo, un Dios que merece reverencia. Pero, ¿qué hacer entonces con todo esto? Sería la pregunta. Si bien el Señor nuestro Dios es misericordioso, es compasivo, yo creo que debe haber una actitud muy personal y es devolverse a Dios de todo corazón. Y lo primero es ir a la presencia de Dios y confesar nuestras culpas, confesar nuestros pecados, aún descuidar la presencia de Dios. Yo creo que es tiempo, mis hermanos, amada iglesia, de restaurarse con el Señor, de volver a esos tiempos de devocionales, de volver a reunir a nuestras familias para degustar de lo que Él quiere derramar en nuestras vidas. Proverbios capítulo 28, versículo 13 y 14 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta recibirá misericordia. Versículo 14, escuche esto: bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. No endurezcáis vuestro corazón, te dice el Señor. Lo mejor es abrir nuestra vida al Señor, abrir nuestros corazones. Y me gusta este versículo, Proverbios 28, 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová. No temer a Dios en instantes de nuestra vida, sino es siempre. Yo creo que el escritor de estos proverbios fue un hombre lleno de sabiduría, un hombre lleno de entendimiento y que hoy bendice nuestras vidas. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 1 y versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. La primera parte del versículo 18. Estar a cuentas con Dios implica volverse al Señor, decirle que le hemos fallado. Y yo creo que Dios
nos entiende. Yo creo que Dios nos recibe con gusto. Esto es un buen paso, mis hermanos. Volverse a Dios para ser restaurados. Amados, estamos en este buen tiempo del Señor. Que tú puedas ser restaurado primero en tu vida personal. Luego ser restaurado en el ministerio que Dios te ha dado. Pero nunca perder el temor de Dios. Complementando estas cosas, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, en el capítulo 7 y versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿sabe cuáles son esas promesas? De que Dios prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Quizás hemos manchado el vestido de santidad que Dios nos ha dado. El apóstol Pedro en su primera carta dice algo bien grande de lo que es Dios. Versículos 15 y 16. Sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El Señor ciertamente mira nuestro caminar, mis hermanos, nuestras obras, la obra de nuestras manos. Y estamos llamados a dar frutos dignos de arrepentimiento. El evangelista Mateo en el capítulo 3, versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Yo creo que Dios nos está esperando a cada uno de nosotros, porque de una u otra manera le hemos fallado. Y Dios quiere hacer ese proceso en nosotros, el proceso de la restauración. Como conclusión, Dios dice de Job algo bien interesante, algo que me resulta bien significativo para mí y para ti como iglesia. Dios dijo de Job que Job era temeroso de Dios y apartado del mal. Yo creo que Dios quiere esto de nosotros. Yo creo que es el llamado del Señor. Y termino en el Salmo 128, versículo 1 y 2. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Yo creo que vale la pena seguir temiendo el nombre de Dios. Ese temor que se traduce en respeto, en reverencia hacia su nombre. Saben, mis hermanos, que cuando se pierde el temor de Dios, se pierde la visión que tiene Dios para nosotros. Entonces el llamado es restaurarnos. Ese es el énfasis de esta enseñanza. Que podamos volvernos a Dios de todo corazón, para que podamos recuperar la visión que tiene Dios para nosotros y para nuestras familias. Termino diciéndoles: alguien lleno del Espíritu Santo difícilmente va a pecar, difícilmente va a ceder a las tentaciones. Alguien que teme a Dios difícilmente peca delante de Dios. Volverse a Dios. Sabe que cuando se pierde el temor de Dios, también se pierde la visión. Y el profeta Joel, en el capítulo 2, dice algo que quiere Dios hacer en tu vida, en tu familia, en mi vida, en la iglesia, en medio nuestro. Versículo 28 de Joel 2. Habla del derramamiento del Espíritu Santo. Y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos
y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Sabe que estos días son estos tiempos en que estamos viviendo momentos difíciles, pero Dios quiere guardar su iglesia. Yo creo que es un buen momento para reverenciar a Dios. Termino con el proverbio por la cual empezamos. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Vale la pena estas cosas, amada iglesia. Así que esta es la reflexión. Yo creo que es una palabra que podemos asimilarla con la ayuda de Dios, y que tal vez hemos sido golpeados por ella, pero es para nuestro bien. Sabe que a título personal, en algunas cosas me dio duro en mi corazón, pero es para nuestro bien. Así que, amado hermano, amada iglesia, te invito a orar en esta hora. Decirle gracias, Dios, porque has enviado esta palabra para mi vida, porque tú demandas de mí santidad. Estamos en un año de acción de gracias a Dios. Darle gracias a Dios por todas las cosas, aún por esta palabra que has recibido hoy. Así que te invito a orar. Padre amado y Dios todopoderoso, recibe una vez más toda la gloria y toda la honra. Padre, gracias porque hemos escuchado tu palabra. Sé que es fuerte, sé que es una exhortación, Señor, pero que a la postre es para nuestras vidas, para ser edificados, para ser confortados, Señor. Padre, ayúdanos y que el favor tuyo nunca nos falte, Señor. Gracias por el llamado que nos has hecho, Señor. Ser temerosos de tu nombre, aleluya. Y yo sé que a los temerosos de Dios, tú les ayudarás, tú nos ayudarás, Señor, en todas las situaciones aún difíciles que podamos pasar. Padre, ayúdanos como familia, ayúdanos como tus hijos, Señor. Padre, que tu gloria y tu honra nadie te la quita, Señor. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, amados amigos, quiero que sepas que siempre habrá una palabra de parte de Dios para tu vida. Sigue conectado con los servicios de la iglesia. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.